Buenos días. Volvemos hoy a la Viana. Estamos en Les Mestres y vamos a subir otra vez también por les foces del Raigosu. Esta vez vamos a subir, en vez de por el río, vamos a subir por este lado, por la ladera un poquitín, hasta esta zona de aquí, para ir a los Collaos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ir al Corbelloso, un pico que tenía en la lista, que tengo muchas ganas de subir porque tiene buenas vistas. Realmente vamos a hacer las vistas desde un piquín de antes. Mira, está aquí el Corbelloso, ahí se ve. Y después vamos a bajar por una foz muy guapa y a lo mejor un poco complicada. Veremos a ver. Hubo unos pequeños incendios estos días. Primer cruce de la ruta y ahora grabamos la otra vez. Aquí se baja a los Tornos. Nos quedan 5 kilómetros hasta los Collaos. Estamos en el PRAS 290, que es la ruta de las foces del Raigosu, que acaba allí en los Collaos. También vale Calavera, como dice Jandrín. Kilómetro 2 de la ruta del Raigosu, vista atrás. Y ahora ya, en vez de seguir todo por abajo por el río, nos desviamos aquí para arriba para coger media ladera. Venga, para arriba. Desvío. Venga, ahora sí, para la ladera. Vista atrás, principio de la subida por ladera. Mira qué guapo el valle. Bueno, mira qué bonitos los picos y allá arriba, eso es Peñamea. A ver si veo la caseta. Sí, sí, es la caseta y el vértice. Caseta y vértice se ve. Seguimos ascenso. El río ruge abajo. Se ve perfectamente la subida. Peñamea se va tapando un poquitín. Mira qué bonito, Y vista atrás por donde estamos subiendo. Continuamos ascenso hacia los Collaos por la ladera. Chulo, chulo. Vista atrás, qué espectáculo. Zona del Pico Llanza, creo que es esto, porque lo que vi ahora. Detrás se esconde Mea allá y ahí aparecen Peñas Negras. Mira qué paredes más bonitas. Seguimos ascenso. Vistas a Peñas Negras. Y ahí, en el centro de la montaña, la de la derecha, la forcada. Mira cómo se ve aquí toda la pista que vamos a hacer, hasta los Collaos, bueno, hasta antes de los Collaos. Vista atrás, venimos de aquí abajo, seguimos por la ladera. Estamos disfrutando como críos, está guapo, Mira aquí este peñón aquí. Mira
el Furaco como se ve aquí mejor. Bueno, por aquí está el Pico Llanza. Mea en el centro y Peñas Negras en el centro ahora. Seguimos. Venga, al siguiente peñón. Kilómetro 3600, seguimos aquí por la ladera y encontramos una majada con una cabaña allá arriba y otra aquí tapadina por los árboles, muy guapo. Madre mía, qué sitio más bonito nos está enseñando hoy Trackman, porque a ver, ya estuvo por aquí, ya vino. Ya vino, ya caí mucho. Ahí está la cabañina. Acabamos de encontrar aquí una fuentuca, abajo de la majada, y ahí escondidina, mirad. ¿Tendrá nombre? Sigo grabando aquí. Como veis, camino un poco empedrado. Supongo que hecho por la gente de la majada. Vista atrás, kilómetro 3800, y aquí veis cómo baja un reguerín por la ladera y pusieron aquí unas traviesas de madera. ¿Cuánto tiempo llevarás hoy? Seguimos. Kilómetro 3900 y ya van a ser últimas vistas de Peñamea y Peñas Negras. Caminamos por zona de fincas. Ahí tenéis cómo se está cayendo el terreno. Y el árbol aguantando el vallado. Kilómetro 400, fuente, abrevadero. Saliendo de la majada. Bueno, mirar por Dios, qué cosa más guapa. Mirar. Bueno, Peñamea la volvemos a ver, Peñas Negras está tapada. Se ve mejor aquí. Jandrín, mira aquí. Mira la foz y mira por dónde pasa, ¿ves el camino? Sí, señor, qué guapo. Precioso. Mirad, tiramos aquí. Mira, una cabaña aquí. Y ahí tenéis la forcada. Aquí es la subida desde la foz. Y ahora seguimos para arriba. Hacemos aquí derecha hacia los collaos. Nueva vista de Mea y Peñas Negras. Kilómetro 5, Fuentuki. ¡Qué espectáculo! Curva del kilómetro 5500, famosa por este banquito. Bueno, pues por aquí es donde va la ruta al pico Gargallones. Venga, nos adentramos un poquitín por el camino porque estamos viendo aquí el Corbelloso. Mirad qué vistas, mira esa moca. ¡Buah! Esto lo vamos a ver después desde arriba, también. Y haremos eso de ahí. Mira el Corbelloso, qué espectáculo, qué paredes de aquí,
Madre. Y eso, ¿sabes lo que es? Peñamayor. Mira la samoca, chaval. Sí, señor, muy bien. Muy bien, ahí está, vamos aprendiendo. Porque tiene cara a perro, señores, es un perro ahí echado. Y esos son los caspios y pan de Esteban, ¿no? Los 3 piquinos que hay siguientes. Y el siguiente es el trigueru. Y el de la izquierda, Peñamayor. Y tras 6 kilómetros y 100 metros, llegamos a los Collaos. Primer punto de parada. Vamos a ver aquí un pinchín. Zona guapísima. Vistas al Corbelloso. Y lugar espectacular con cabañas. Arriba hay una fuente, es guapísimo. Área recreativa de los Collaos, donde vamos a hacer la paradina. El Corbelloso y atrás nuestro pico de hoy desde los Collaos. Ahí tenéis, derecha Tía Tordos y en el centro Campiaguaños. Bueno, dejamos los Collaos. Ahí vamos hacia la Gobeta y a nuestra izquierda el Corbelloso. Ahí tenéis los Collaos, vista atrás, y ahí tenéis la foz de Sogrande. Mirad qué bonito, por donde vamos a bajar, del Corbelloso. Mirad qué majadina y cabaña hay ahí, qué guapa. Y vamos hacia allí, hacia la Gobeta. Seguimos ascenso. Y a la derecha del Corbelloso está el Cuyargallos. Y a la izquierda del Cuyargallos los Tornos de Vandemules y a la derecha la Llambria. Y justo debajo en la vertical del Cuyargallos, Laurina, ahí tienes tu pico, el pico Fresnos. Ahora vemos toda la fila de por donde subimos por las tuberías esas del agua. ¿Os dais cuenta? Bueno, ahí tenemos el Corbelloso y este cachín de vídeo va dedicado a Mae, porque tenemos ahí el Cuyargallos, la bajada del Cuyargallos, y ahí creo que se llamaba Picuyana o algo así, y ahí es cuando coronas de ir por el otro lado, por lo que Mae llama el tobogán. Bueno, yo creo que se ve hasta la cosa esa del agua, el respiradero. ¿Sí? Creo que lo estoy grabando, sí. Y estaba preguntando a saber si por aquí se ven zetas de subida por este lado. Yo creo que tendrá también, sí. Y después nada, sigues en todo el cresteo y vas hasta Pico Fresnos. Vista atrás de la foz. Venga, qué desniveles hay aquí, señores. Izquierda, ¿no? Terrible subida. Aquí hay una fuente. Ah, no, es una cabaña, restos de cabaña. Al fondo, en el centro, la Sierra del Sueve. La forcada ahí atrás. Y mirar, venimos por este camino, mirad qué bonito. Una fuente antigua, hecha con rocas, petadísima de cabezones. ¡Buah! Pero petado, ¿eh? Sí, eso ya está por fuera. Venga, mira, lo estoy tocando, chaval. Parece moco, tío. Nunca los habéis tocado. Qué asquito, qué asquito. No, no me hagas que... Mira, parece moco, chaval. Bueno, pues yo como soy tan curioso, yo soy muy curioso y yo voy a tocarlos. Toma, sujeta aquí. Nunca los toqué en mi... ¡Da Agustín! ¡Venga, vamos! A lo que metes. Toma, agarra aquí. Es como gelatina. A ver, vamos a tocarlos. Venga, esto hay que probarlo. A ver. ¡Hostia! ¡Qué guay! ¡Meca, cómo mola! Voy a llevar unos pocos para casa. Último tramín de la Gobeta.
Pico La Gobeta. 1000, a ver si lo leo, 486 metros. Haremos el 360 desde aquí, que las vistas son mejores desde aquí que del Corbelloso. Bueno, mirad ahora el Corbelloso, claro, que parece un pico de mierda ahí abajo. Ahí lo tenéis. Buah, qué pasada. Mira abajo, picos de Europa. Mira Peñatín y Pileñes, que bien se ven. ¿El Riegos no es de aquí? Hostia. Retriñón. Este y el Cuyargallos allí. Aquí. A ver, por ahí. A ver. Y si tenemos la zona. Pues yo y encima. Ahí al fondo creo que es Peñacareses. ¿Ves el verde del Prado que empieza la Cotolla? Ah, ya los veo, vale. A ver si cojo. Ahí está la familia que nos hizo la foto antes. Gracias, chicos. A ver si os veis en el vídeo. Si os veis en el vídeo, poner comentarios. Venga, 360 desde el pico La Gobeta. Primer plano, Peñamea y Peñas Negras. Detrás al fondo, Sierra del Aramo. Aquí delante la Forcada. Pasamos a la zona nevadina donde está el Estorbín de Valverde. Siguiente, el Cuchu. Entre el Cuchu y Les Aberrugues, este y Les Aberrugues, este y el Cuchu, tenemos la zona de... se me olvidó. El Huevo, Pico Huevo. Vale. La Forcá. Y entre la Forcá y el Retriñón que está aquí, tenemos la zona de... Pico de Fuentes ahí, la zona de... ¿qué me dijiste antes? El Torres a la izquierda, ¿no? El Torres. El Torres a la izquierda, el Valverde, el Toneo. Agujas en medio. Eso, Agujas, que es donde está el Círculo de Cebolledo, el San Isidro, ahí. Y el Fuente es el más pegado. Vale. Pasamos rápidamente al Retriñón. Y del Retriñón a toda la zona de Peñatén y Pileñes y Maciédome. Allí detrás, después, seguido, el Zorro. Allí tenemos también, al fondo nevadinos, los picos de Europa, con Salinas y Friero ahí, Torres Salinas y Friero. El Tiatordos, no sé si se ve ahí un poquitín el Torre Cerredo. El macizo occidental con Peña Santa de Castilla ahí. Vale. El Tiatordos, Campillo-Bueños y la Llambria. La Llambria. Pasamos a los tornos de Pandemules, el Maoño. El Vízcares, el Cerro Faceu, al fondo, la Sierra del Sueve. Pasamos a la Xamoca. Justo debajo de la Xamoca está la Sierra del Crespón. Después el Guanalón, continuación de la Sierra del Crespón. Y el Corbelloso. Comenzamos bajada de la Gobeta hacia el Corbelloso. Descendiendo con el Cuyargallos enfrente, haciendo mucho negativo muy rápido, porque esto está, como veis, muy pindio.
Kilómetro 900. Entramos en bosque. A ver cómo se pone esto, de interesante. Bueno, parece que no pisamos el bosque, que lo vamos a rodear por la derecha. Ya estamos en el Mayau Corbellosu, kilómetro 9400, y vamos a ir ya a ascenderlo. Va a ser divertidísimo. Nos estamos riendo de lo que impresiona. Desde el Collao Corbellosu, al fondo la Gobeta, la Forcada, ahí tenemos Peñas Negras y Peñamea, precioso, y empezamos ascenso al Corbellosu. Primera parte de primera canal, pequeñita. Ya estamos aquí también, que hay menos roca. A por la segunda. Vista atrás, ahora venimos aquí en travesía sin hacer zetas. Seguimos en travesía, dirección Peñas Negras y Peñamea. Seguimos sentido Tía Tordos. Y detrás está el Tía Tordos. ¿Qué pasó? Sí, ahí vallado, sí. Será el límite de concejos. Sabemos que ahora estamos entre los límites de La Viana a mi izquierda y Sobrescobio, Parque Natural de Redes, a nuestra derecha. Ahí tenéis los collaos, qué bonito se ve, y por donde subimos nosotros hoy. Zona con pasos complicados, pero bueno, nada, sin peligro. Primeras vistas de Ubiñe Fontanes. Últimos metros al Corbellosu. Tuvimos que usar las manos. A ver, para bajar. Otro tachado de la lista. Tras 1000, casi 300 positivos de ruta. Con una altitud de 1286 metros. Ahí al fondo el Tía Tordos. ¡Final! El Guaralón ahí al fondo. Hay que tener cuidado donde pisamos, hay que mucho agujero aquí. Sí, desde ahí, desde el Collao. Corbellosu. Vamos a grabar la placa. Me cago en 10. Qué guapo, buena paliza, buena paliza de ruta que nos metimos hoy. Queda bajar todavía. De allí venimos. El Triñón, Tía Tordos, Suave, Peña Mayor y Peñamea, Peñas Negras. De vuelta al Collao, alguno de aquí se cagó un poquitín, que fui yo. Bueno, la subida se hace bien, pero hay un tramo que para mí, para subir es fácil, muy vertical, fácil, pero para bajar a mí me acojonó un poco para bajar. Entonces al final nos fuimos, ya lo pondré ya, bueno, no lo vais a poder ver muy bien en el track, pero para que hagáis una idea de que, os hagáis una idea de que, bueno, que por donde subimos no bajamos. Bajamos más hacia la derecha, mucho mejor, más fácil, sin caída para atrás ni nada, sin trepada ni nada, sin tener que agarrarse a nada. O sea que recomiendo que buscar bien los hitos, que se sube sin trepar. Iniciamos ya desde el Collao, bajada a la Foz de Sogrande. A ver si encontramos el tramo ese malo. Hay un tramo malo de Cotoya y eso. Sí, pero claro, no explicaban por dónde cogerlo. Ajá. Está tomado por la vegetación. Vale, pues nada. Hoy vinimos de largo por eso, precisamente.
Aquí estamos a la bajada a la Foz. Mirad qué fuente más bonita también aquí. Buah, qué cocina, macho. Bueno, allá arriba está la fuente, nos equivocamos, nos metimos aquí por ese camino de allá arriba, pero no. Es para abajo, hacia el arroyo. Nunca se ve. No. Bueno, como veis, estamos bajando por el arroyo que forma la fuente, ¿eh? Puro bosque. El arroyo a nuestra izquierda. En el culo del mundo, como digo yo. Bueno, vas por el bosque y de repente te encuentras que aquí hay una cabaña. La gente construía y metida en cualquier sitio. Continuamos por bosque, nos está gustando mucho seguir el track. Y bueno, vamos a ver si salimos de aquí. Vista atrás del bosque donde estamos metidos. Bajando para la Foz. ¿Cómo podemos? Estos de cabañas. Escuchamos abajo río, ¿eh? Ah, ya lo veo, mira el río ahí. Kilómetro 11.300, ya estamos ya al lado del río, guapísimo. Esta zona es muy chula. Llegando ya casi a la vera del río, esto es precioso. Mucho barro. Y qué bonito. ¡Viva Asturias, joder! Bueno, camino fácil parece ya, ¿eh? Qué guapo, ¿eh, Alejandro? Bueno, no puedo parar de grabar. Aquí tenéis también zona con Muria ya. El río por nuestra izquierda. Buah, mirad. Qué crestuca aquí. Qué punta. Qué guapo. El arroyo encajonadísimo. Chulísimo. Haces aquí una cabañina ¡Hostia! larga. Quiero decir que es así ¡Qué guapo! demasiado tiempo. Buah, mira el árbol ahí enganchado. Buah, mira las raíces, tío. ¡Qué guapo! No lo he visto la cabeza, ¿eh? Seguimos descendiendo por la Foz, que es una preciosidad, ¿eh? Esto hay que verlo en directo, ¿eh? Bueno, seguimos disfrutando de esta preciosidad de Foz. Y el camino ahí, por nuestra izquierda, ¿eh? Aquí quiero ir una foto vertical guapa. Camino a la izquierda y sigue cayendo el agua.
Mira qué paso más guapo hay ahí. Vista atrás. Subimos un poco en altura del río. Mirad qué guapo aquí el árbol. Bueno, regueros por todos los lados que están secos, pero bueno, regueros. Y ahí van los compañeros. Kilómetro casi 12. Nos estamos elevando. Evitando abajo porque parece que no hay paso. Y buscándonos la vida otra vez. Volvemos a bajar un poquitín hacia el río. Buscando sendero. ¿Dónde? Vale. Ah, sí, hay un reguero, sí. Vista atrás, bajamos un poquitín al río, subimos, bajamos, subimos, así todo, buscándonos la vida. Ya llegamos aquí en el kilómetro 12 al final del mundo. Ahora ya aquí hay que tirar para adelante unos metros y creo que de Cotolla y salimos a la luz. Seguimos track por Cotolla y lleno de, ¡oh! Y lleno de espinos. Acabamos de salir de un matorral y de Cotollal de unos 30 metros, horrible, espantoso, y salimos aquí otra vez a bosque y tiene mejor pinta, más abierto. Continuamos buscándonos la vida. Está siendo muy duro atravesar el bosque, muy duro. Menuda odisea. Sin camino, buscándonos la vida. Es una odisea, pero es un puto sitio precioso, Lleno de vaguadas, está lleno de vaguadas, de regueros. Kilómetro 12.300, estamos un poco por encima del track, porque es que no había paso, o sea, cuando no hay, no hay. La naturaleza es así. Y entonces subimos para arriba, volvemos a bajar a ver si encontramos el track. Por lo menos ir paralelos a él, tampoco desviarnos mucho. Kilómetro 12.400. Cruzamos arroyo. Oh. ¿Dónde estamos metidos, chaval? ¿Dónde están los compañeros? Oh. Van por la izquierda. Mira qué colores, qué verde. Vamos a vadear el arroyo. A ver si salimos ya de este puto bosque que nos está machacando físicamente. Otra vez volvimos a subir porque no hay paso por abajo. Siguiendo track. Vista atrás, tomamos de referencia estos árboles grandotes porque yo creo que por aquí hay camino ya, Y por fin, ¡ay! Parece que vemos la luz. Oh. Kilómetro 12.600 vista atrás. Menuda foz, señores. Restos de cabaña. A ver si ya a la cabaña hubo en su día camino y está limpio. Estoy una majada. Que una majada, digo. ¿Cómo se llama? Pues creo que tengo apuntado. Con dos cabañinas, una aquí y otra allá atrás. Braña ahí a 20 metros y ahora sí, camino limpio. Dije Braña, pero bueno, es una majada. Braña es más para la zona de Somiedo. Damos esta curva aquí y encontramos ahí otra majada.
Esta parte del camino es preciosa, está encajonado entre rocas, árboles, antes de llegar a la majada, está guapísima. Y otro arroyo ahí, otro reguero. Cruzando el reguero. Buah, mira el agua que cristalina, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¡Para arriba, chaval! ¡Venga! Majada del kilómetro 13-200. Ahí hay una casetina pequeñina. Vista atrás, kilómetro 13-400, y tenemos aquí el Cogollo, las estribaciones que es el Pico Arroz, Corbellosu y Gobeta, y la Forcada. Y abajo la foz, que nos queda todavía un cachín. Subes y bajas continuos, ¿eh? Qué cosa más guapa. ¿Y sí que llega Guanalón? Seguro, sí. Bueno, yo creo que estille el Cogollo y el otro Guanalón, creo, ¿eh? No contaba con estas vistas, madre mía, qué cosa más guapa. Ahora tenemos una fuerte bajada, ¿eh? Y la foz sigue por ahí. Rodeado de mastines, pero ya veis, al final les das dos voces y se apartan. Los pobres hacen su trabajo. Dejamos atrás el rebañín. ¿Qué pasó? ¿Es por ahí? ¡Va! Y para abajo. Y para allá arriba. Kilómetro 15-500. Vista atrás de la foz. Dime. Aparece a nuestra izquierda, bajo el sol, Peñas Mea y Peñas Negras. Venga, otra subidina. Me cago en la puta. Esto no acaba nunca. Kilómetro 16. Venga. Hostia. Uy, ¿por qué me suena esta puerta? Con el Cogollo decimos adiós a las foces. Y ahora sí, descenso para... Mira ahora cómo se ve el Corbellosu. Mucho más. Y la Gobeta. Kilómetro 17.500. Seguimos la pista y no. Tuvimos que dar la vuelta un poquitín porque no hay que seguir por la pista. A veces que se me dieron por aquí para abajo en esta curva. Sí. O sea que atajamos. Camino empedrado, un poco sucio, pero se va. Salimos del camino, Fuentuki. Venimos allí y venga, para abajo. Pues nada, gente, tras 19 kilómetros finalizamos esta espectacular ruta. Ruta dura, de positivo, dura mentalmente y cuidado. Bajar por la foz de Sogrande es jodido, ¿eh? Es un espectáculo, sí, merece la pena, por supuesto, pero hay que venir con la idea de que se va a sufrir, que hay mucho barro, que hay mucha cotolla, mucha espinera, que te vas a enganchar, que no vas a avanzar, que las vas a pasar putas, ya está. Entonces nada, tanto la subida por el margen izquierdo de la foz del Regosu como la bajada por la foz, espectacular, os lo recomiendo. Bueno, ¿qué os pareció, chicos? Muy variada y dura. Dura. Sí. ¿Y tú, Transman, qué dices? Muy guapa, pero se sufre esa parte. Se sufre, ¿eh? Es demasiado barro. Mira ahí arriba una cueva refugio de esos. Lo has ganado.
¿Subimos a vela? Maravilloso, maravilloso. Bueno, hala. Hasta la próxima. Vaya palizón, vaya palizón.